que a la hora de que leamos tu palabra, Señor, de que tu Santo Espíritu haga fluir el entendimiento en cada uno de nosotros sin excepción alguna, de manera que podamos dirigir nuestras vidas y ser formados conforme al carácter de Cristo a través de escuchar tu palabra, Señor, y de ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a entenderte, a conocerte y sobre todo, Señor, a obedecerte, practicando lo que tú nos has dejado por escrito, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y que si hubiese desánimo en alguno de nosotros, Padre, pues que podamos aferrarnos a las promesas y a la dirección que tu palabra nos da, Señor, para que podamos seguir adelante corriendo con paciencia hasta el día en que Cristo vuelva. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Esperamos ser bendecidos nuevamente, Señor. Amén y amén. Pasen nuestros niños a su clase. Los jóvenes se van a quedar por acá con nosotros una vez más. Salúdense unos a otros, hermanos, por mientras. Dígale bienvenido a su hermano y a su hermana. Muy bien. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 5. Vamos a ir al versículo 7, Santiago 5, verso 7. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 5, verso 1 al 6. Ahora vamos a continuar con el verso 7 en adelante. Ya casi terminamos el libro, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Santiago 5, 7. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Lo que vamos a ver, y como ustedes pudieron notar en nuestra lectura, hermanos, se repite por lo menos 5 veces la palabra paciencia nada más en esta lectura. De manera, hermanos, de que el tema que Santiago está abordando en estos versículos es que tengamos paciencia hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero una paciencia, hermanos, que tiene que ver en medio de situaciones de aflicción, posiblemente de aflicciones que van a causa de injusticias. En los versículos anteriores del capítulo 5 vimos la advertencia tan severa que Santiago le hace a los ricos opresores. Veamos en el verso 1, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, y aquí vemos la injusticia de estos hombres ricos, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no se les ha sido pagada por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Vemos, hermanos, que también en el verso 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Aquí podría ser, hermanos, el caso de personas como podríamos buscar en cualquier área de todo el mundo. Hay personas que por causa de que tienen poder adquisitivo o algún tipo de ventaja sobre los más necesitados,
se aprovechan de ellos. A algunos les roban sus salarios, a algunos por engaños no les pagan, o algunos hasta pueden asesinarlos. Todavía pasa este tipo de cosas. Vemos que las injusticias, hermanos, están a la orden del día. Y ante estas injusticias es que Santiago les da esta advertencia. Por cierto, estos ricos a los que les está dando advertencias, como podemos leer y volverlo a leer, posiblemente son, y muy seguramente no son cristianos, pero que están, esta gente se está abusando, está aprovechando del pobre. Y ahora en el verso 7, ya les dijo en el 5 del 1 al 6 a los ricos, advertencias, y ahora va a darle una exhortación a posiblemente a los pobres o a un creyente común, que sabemos que no todos los creyentes, y si acaso los hay, son muy pocos, que son ricos. Porque es una mentira muy grande, hermanos, de que la palabra de Dios promete riquezas a todos los hijos de Dios. Dios prospera a algunos, pero no a todos. Si ustedes miran a su alrededor, pueden buscar en cualquier parte del mundo, no son los ricos no son los cristianos. Los ricos, la mayoría de millonarios hoy en día hasta son ateos. O sea, no es porque seamos hijos de Dios de que vamos a tener abundancias económicas. Claro que Dios va a proveer lo necesario para nosotros, pero no es una garantía de que vas a venir a Cristo y que vas a ser millonario. Eso es una mentira. Entonces, por lo general, la mayoría de creyentes, y principalmente en esta época, a los que les escribe Santiago, la mayoría eran pobres. Y posiblemente estos estaban padeciendo persecuciones y todo tipo de injusticias, y probablemente por personas que tenían riquezas. Y a esta gente es a la que le dice Santiago, por tanto. Y aquí es donde vemos que enlaza el mensaje anterior con el que vamos a ver ahora. Por tanto, porque ustedes pobres o porque ustedes han sido víctima de injusticias diversas por otras personas, por tanto, hermanos, tengan paciencia. O sea, Santiago les dice y nos dice a nosotros el Señor en esta oportunidad que debemos tener paciencia aún cuando existan injusticias. Todos conocemos y hemos visto y hemos sido, tal vez hemos padecido injusticias en nuestra vida diaria y quisiéramos una pronta respuesta de parte de Dios. De hecho, hay promesas en la palabra de Dios donde Dios defiende a los suyos, y quisiéramos que en el momento que una persona está tratando siquiera de pensar en que nos va a ocasionar daño, quisiéramos que Dios los consuma en ese momento. Pero nos hemos topado con la realidad de que a veces el injusto se sale con la suya. Nos topamos con la realidad, hermanos, de que todo creyente puede ser víctima de un robo o de un asesinato o de una pérdida material o de cualquier otro tipo de cosa, de golpes, hermanos, todo tipo de padecimiento. El cristiano también puede pasar por estas cosas. Claro que Dios nos cuida, pero a veces Dios nos hace pasar por diversas pruebas. Miren, fíjense que en el capítulo 1 de esta misma carta, fíjense cómo comienza Santiago la carta, porque estos creyentes a los cuales Santiago les escribe, y podemos verlo desde el verso 1, capítulo 1, verso 1, donde dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago posiblemente, cuando escribe esta epístola, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está pensando en darle ánimo a aquellas personas que han creído en el Señor Jesús, pero que han sido esparcidos por diversos países a causa de la persecución. Y por causa no porque eran ladrones o asesinos, no, eran perseguidos por causa de la palabra de Dios, por predicar a Jesús.
Y fíjense lo que continúa diciendo en el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis felices. ¿Qué dice así? No, cuando os halléis en diversas pruebas, persecuciones, enfermedades, todo tipo de problemas a los cuales muchos de nosotros podríamos estar atravesando alguno de ellos. Y dice que a los cristianos que están por todas partes regados, que se deben sentir gozosos cuando estén sufriendo dificultades, cuando estén sufriendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la paciencia es un mensaje muy recurrente en el Nuevo Testamento para la iglesia. La tribulación también lo es. De manera, hermanos, que la fe va a ser probada. ¿Cómo podemos decir que un metal es resistente solamente por su apariencia? No, debe ser probado. ¿Cómo podemos decir que un material, como por ejemplo el oro, es valioso si no ha sido probado por fuego? Así es nuestra fe, hermanos. Nuestra fe debe de ser probada. De verdad, nuestra fe debe ser probada con dificultades. Porque es muy fácil decir gloria a Dios, aleluya, cantar Dios yo te amo y todo tipo de cosas cuando todo está marchando bien. Pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, enfermedades, todo tipo de problemas que se nos puedan ocurrir, es bien difícil, hermanos, decir gloria a Dios. Santiago lo sabe y por eso manda esta carta para dar ánimo y también para que cada uno de nosotros y de los que se les escribió esta carta puedan confirmar, verificar si de verdad la fe que profesan con sus labios es una fe verdadera o solamente un pensamiento. O tal vez tienen una expectativa equivocada de quién es Cristo. Pero Él dice que la prueba de vuestra fe, o sea, nuestra fe debe ser probada y como fruto va a dar paciencia. Paciencia. Y agrega más, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso es lo que nos dice. Volvamos a nuestro texto. De manera, hermanos, que vemos en el verso 7, por tanto, hermanos, tengan paciencia. Y esa paciencia, hermanos, dice que debe de sostenerse hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. O sea, hermanos, de que aquí no hay una promesa que diga, mira, ten paciencia 5 segundos que Dios va a responder a tu necesidad. No, la dificultad que tú y yo podemos estar atravesando o el conjunto de dificultades o injusticias que podemos estar atravesando, es muy probable que no se van a resolver hasta que Cristo vuelva. En el caso específico de las injusticias, a veces podríamos quejarnos, vemos en las noticias cuánta injusticia hay, cuánto rico opresor hay, cuánta persona que se dedica al crimen organizado y nadie les hace nada. Políticos corruptos que siguen robando y no pasa nada. O personas detrás de un púlpito robando a las iglesias con mentiras y no les pasa nada. Sino que los vemos felices, los vemos prósperos y algunos de ellos hasta se pueden burlar del tipo de injusticias que están haciendo y nadie les hace nada. A lo cual el Señor nos dice, paciencia, espérense. Esperen, tengan paciencia, porque la indignación que podríamos nosotros, que puede haber en nosotros, nos podría llevar a querer cobrar venganza o a amargarnos, a reaccionar en contra de este tipo de cosas. Pero el Señor nos dice que tengamos paciencia hasta que Cristo vuelva. Tengamos esa paciencia.
Entonces vemos que este mensaje de la paciencia es un mensaje bastante concurrido y acá lo menciona por lo menos 5 veces. Vemos, hermanos, que la paciencia también es un fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 26 en adelante. Y vemos, hermanos, que, como les acabo de decir, acá Santiago no nos da un alivio para decirnos, mira, ten paciencia que ora tantas veces o da tanto de ofrenda o todo tipo de cosas que luego se dicen hoy en día y se va a resolver tu problema. Claro que debemos orar por alivio. Claro que debemos pedir al Señor, pero debemos saber que debemos tener paciencia hasta que Cristo vuelva, porque el anhelo, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia está en el corazón de todo creyente verdadero. Todo creyente verdadero, hermano, tiene la esperanza de que Cristo va a volver hoy, mañana, la otra semana, el próximo año, cualquier momento. Esa es nuestra esperanza, en la cual la injusticia va a dejar de ser. Todos y cada uno van a recibir su merecido. Y Santiago nos está mandando, en pocas palabras, a que no nos desanimemos por causa de las injusticias que hay, sino que tengamos paciencia. Porque al ver que posiblemente, o nuestra percepción podría ser que Dios no hace nada al respecto ante esas injusticias, podríamos desanimarnos, podríamos pensar, y como luego Satanás pone ese pensamiento en nosotros, que tal vez nosotros no somos hijos de Dios, o que tal vez algo anda mal en la iglesia, o algo está mal con la palabra, y comenzamos a culpar otras cosas. Pero lo que Dios quiere que tengamos es paciencia, que tengamos mucha paciencia. Si nosotros ponemos nuestra esperanza de que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es completamente e infinitamente sabio y que Él sabe cómo está haciendo las cosas y que nosotros dependemos totalmente de Él, va a ser mucho más fácil tener paciencia siempre y cuando nosotros pongamos nuestra esperanza al día en que Cristo Jesús venga por nosotros. Eso va a ser muchísimo mejor para cada uno de nosotros. Pablo podría decir, teniendo este mismo pensamiento en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es un mensaje que muchos toman sacado de contexto, pero Pablo dice eso en medio de dificultades y necesidades, que él había aprendido a vivir con escasez, con abundancia, en necesidades. Y ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él había aprendido a tener paciencia, a esperar en el Señor. También en Romanos 8:18 el apóstol Pablo también dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ojo con esto, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando Dios nos haga millonarios, no, cuando regrese Cristo por su iglesia. Cuando Cristo regrese y estemos con Él por la eternidad. A eso se refiere. Entonces, ¿qué nos queda más que tener paciencia? Tener paciencia. Paciencia, hermanos, es una palabra que se usa en esta parte del libro de Santiago. La palabra es macrotumeo. Y lo que significa, hermanos, viene de dos palabras, una que es macros, que significa largo, y tumos, que es ira, es alargar la ira. O sea, más bien resistir a caer en un momento de ira. Es la palabra que en español se usa para longanimidad, o sea, alargar la espera. Se refiere a soportar con paciencia a personas difíciles. Es bien difícil esto, hermanos. Necesitamos paciencia.
porque no es cosa fácil lidiar con personas difíciles, y mucho menos cuando nos hacen daño. Es bastante difícil. Quisiéramos reaccionar o quisiéramos que alguien más corra en nuestra defensa, o a veces quisiéramos que Dios ponga su mano sobre esa persona y le discipline o lo elimine. Ahora Santiago en el verso 8, o en el mismo verso 7, nos pone un ejemplo, una analogía, y dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Nos pone el ejemplo de un campesino, de un agricultor. Una persona, hermanos, que con paciencia está aguardando a que llegue la lluvia temprana y la tardía. Y aquí el ejemplo, hermanos, está hablando del área de allá de Israel, en la que los cultivos y las lluvias tempranas comenzaban allá por octubre y noviembre. Y los frutos, las cosechas, se venían a ver allá entre marzo y abril. De manera que las lluvias tempranas eran en octubre más o menos, y las últimas eran allá por marzo o abril, que para el cultivo se necesitan tanto unas como las otras. El ejemplo que nos pone es de una persona que sale todos los días a trabajar duramente en la tierra y regresa nada más cansado, hermanos, como todos sabemos. Un agricultor no sale por la mañana y en la tarde regresa cargado del fruto, sino que trabaja posiblemente meses sin traer nada todos los días, hasta que viene la cosecha. Pero alguien que ya tiene experiencia en esto sabe que no va a trabajar todos los días y va a recibir el fruto todos los días. Pero nosotros como creyentes, a pesar de que tenemos las promesas espirituales y que son para la eternidad, esperamos, hermanos, que con una simple oración de 30 segundos, Dios nos tenga las bolsas llenas y sin problemas, sin dificultades, y que todo nos vaya bien. Pero hermanos, acá el ejemplo es que así como un agricultor trabaja duramente, sufre el calor, la suciedad, el cansancio, tal vez golpes con la herramienta, qué sé yo, a veces puede andar trabajando enfermo, pero tiene que esperar muchos y muchos largos y largos días para poder recoger el fruto. Segunda de Timoteo 2:6, Pablo le dice a Timoteo: el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Pero pareciera que nosotros, hermanos, estamos muy acostumbrados a lo instantáneo, a lo que sea ya, en este momento. De hecho, hay muchas personas que se acercan a la iglesia cuando ya no encontraron solución alguna y el último recurso que queda es Dios. Y quieren que después de años de no acordarse de Dios, en 5 segundos, 10 minutos que se acordaron de Dios, Dios responde inmediatamente. Pero no es así la cosa. Claro que Dios responde, Dios es misericordioso, pero no son así las cosas. El labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Y ese es el ejemplo que deja el Señor, que así como un agricultor trabaja muy duro, así el creyente debe de esperar hasta la llegada, el regreso de nuestro Señor Jesucristo para ver esos frutos de justicia y todas estas grandes maravillas que Dios nos ha prometido a través de su Hijo. Y por lo pronto, y mientras eso no llega, debemos tener paciencia, debemos esperar. Y debemos esperar sabiendo de que estamos en las manos de Dios y que nada de lo que va a pasarnos o nos esté pasando está fuera del alcance de Dios. Este es un muy excelente ejemplo. Así que de esta manera, Santiago dice también, tened también vosotros paciencia, como el agricultor. Así debemos de tener paciencia y afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca.
Y la palabra afirmar, hermanos, significa asegurar, establecer, confirmar. Y tiene la idea, hermanos, de una estructura de que se está balanceando y a punto de caer. El desánimo puede llegarnos a nosotros por creer cosas mal creídas, hermanos, de las Escrituras. Por tener una expectativa equivocada acerca de las Escrituras. El hecho de que nosotros, cada uno de nosotros, estemos padeciendo algún tipo de injusticia o cualquier problema o necesidad, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Si tú has puesto la confianza en Cristo Jesús para la salvación, tú eres hijo de Dios porque Él lo ha prometido en su palabra. Pero la persecución, las dificultades, las pruebas, eso es parte de ser cristiano, hermanos. Por eso es que debemos tener paciencia y afirmar nuestros corazones en fe, en esperanza de que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando Él regrese, hermanos. Cuando estemos con Él. En el verso 9, Santiago dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No se quejen unos contra otros. Esto de quejarse, hermanos, la palabra que se usa acá, tiene la idea de no de ir con el hermano y decir, ¿qué crees? Que mira esto y lo otro y a empezar a quejarse. No exactamente eso. Sino más bien de quejarse es de echarle la culpa al otro. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel allá en el desierto? Cuando se quejaban y decían, para esto nos sacó Moisés, para que muramos aquí en el desierto, para que nuestras esposas y nuestros hijos sean muertos acá en el desierto. No teníamos allá en Egipto que chiles, cebollas, tomates y no sé qué otras cosas más, si aquí no tenemos nada. Se estaban quejando contra Moisés. A eso se está refiriendo Santiago, a esta misma cosa, de quejarnos. Ellos se quejaban de Moisés al punto que le echaban toda la culpa a él y también lo querían apedrear. De manera, hermanos, que este asunto de quejarse contra otros también habla de un corazón amargado. Un corazón que tal vez no dice nada, tal vez no lo expresa, pero tiene un espíritu amargado contra esa persona y le culpa por esas cosas. Y está constantemente en una guerra mental contra esa persona, peleando contra esa persona, echándole la culpa de todas sus cosas a esa persona. No os quejéis unos contra otros. ¿Cuál es el problema con quejarse unos contra otros, hermanos? ¿Por qué Dios lo prohíbe? ¿En qué sentido lo está diciendo? Recordemos con el contexto, posiblemente alguna persona le ha ocasionado daño a estos hermanos y podrían estar amargados y con deseos de venganza. Y la venganza, como dice la Escritura, es pecado. Veamos, hermanos, 1 Corintios 10:1. Vamos a este ejemplo del que les acabo de hablar del pueblo de Israel. Esto lo menciona Pablo en Corintios y lo pone como ejemplo. Veamos, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito,
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y esto habla de tener paciencia. Así que, hermanos, una buena forma de tener paciencia es, primeramente, tener el entendimiento de que el sufrimiento y las injusticias van a ser y van a llegar a nosotros o ya llegaron. Y que lo que debemos hacer para motivar nuestros corazones y fortalecerlos es esperar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra esperanza debe estar en Cristo. Lo otro que tenemos que hacer, hermanos, es aferrarnos a las promesas que el Señor Jesús nos ha dado, como esta, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. La paciencia, hermanos, como les dije hace un momento, es un fruto del Espíritu Santo, y todo creyente tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su corazón. Así que no podríamos decir que no podemos tener paciencia, porque es que no depende de nosotros, sino de lo que Dios nos ha proveído ya. Y tenemos de que hacer uso de los bienes de gracia que Dios nos ha dado. Entonces, no debemos buscar venganza, sino tener paciencia. Romanos 12:19, el apóstol Pablo nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entendiendo esto, hermanos, si nosotros lo hacemos nuestro, este tipo de versículos los memorizamos y hacemos lo posible de que esto sea parte de nuestra manera de vivir, cada vez que alguien nos haga daño, y recordemos estas palabras, que no es una sugerencia de Dios, no es un consejo de Dios, es un mandamiento de Dios, que no debemos buscar venganza, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Inmediatamente cuando alguien nos haga un daño, no. Posiblemente se va a salir con la suya el agresor. Posiblemente no. Muchas veces Dios tiene cuidado de nosotros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos ha librado de muchos males. Pero a veces Dios deja que nos pase alguna cosa. Y ahí es donde puede entrar el desánimo. ¿Cómo es posible? Piensan algunos, si yo voy a la iglesia tantas veces a la semana, si yo oro tantas veces, si yo doy tanto de ofrenda, si yo leo la Biblia, si yo no le hago daño mal a nadie. Y por cierto, todo el mundo dice que no le hace daño ni mal a nadie, aún hasta los delincuentes. Todos dicen lo mismo. Pero recordemos que no hacer el bien sabiendo hacerlo, según la Escritura, es pecado. Hasta eso es pecado. Pero muchos dicen que no hacen mal a nadie. Entonces, cuando alguien viene y nos hace daño, no procuremos vengarnos. No procuremos
la venganza, sino que esperemos a que el Señor pague ese precio. Y ese precio le corresponde a Él, únicamente a Él. A Él únicamente le corresponde la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Es más, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ver un poquito el contexto de esto que Pablo nos enseña en Romanos 12. Veamos desde el verso, vamos a ver desde el verso 14. Y estas son las mismas enseñanzas del Señor Jesús. En los evangelios podemos encontrar repetidas veces cosas como estas. Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto quiere decir, hermanos, que aún aquellas personas que hablan mal de nosotros, nosotros debemos hablar bien de ellos. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjate bien con esto, no paguéis a nadie mal por mal. Regularmente nosotros tenemos por tendencia que si alguien nos hace algo, pues nosotros devolvemos el cambio. Ojo por ojo, diente por diente. Y a veces hasta damos un poquito más para que no vuelvan a hacerlo. Pero la Escritura dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. De manera que, ¿qué quiere decir esto? Que de lo que a mí depende, yo debo de estar en paz, estar bien con los demás. Si esto requiere pedir disculpas, si esto requiere pedir perdón, a veces requiere humillarse, debemos hacerlo. Aunque haya personas que nos causen daño, aunque haya personas que se burlen de nosotros, pero debemos entonces perdonar o pedir perdón en algunos casos y dejar que Dios, como dice en el 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto puede verse en cualquier forma, hermanos. Personas que pueden estar hablando mal de uno, procurar llevarlo a pleito a uno, pero lo que uno tiene que hacer es no responder mal por mal. ¿Se entiende eso, hermanos? Dejar que el Señor se encargue de estas cosas. ¿Cuándo lo va a hacer? Solo Él sabe. Pero Santiago dice, he aquí, el juez está delante de la puerta. El juez, nuestro Señor Jesús, cuando regrese, Él va a venir a hacer justicia. Va a juzgar a todos. Nosotros tenemos la costumbre, una mala costumbre, de querer juzgar las acciones de otros. Querer juzgar a unos, decir esta persona le va de esta manera porque es de esta otra manera, y empezamos a juzgarnos unos a otros. Pero la Escritura nos manda a que no debemos juzgarnos a unos a otros porque nosotros no conocemos el corazón de las demás personas. Ni siquiera sabemos aquella persona que nos ocasiona daño, ¿por qué lo hace? No sabemos, no conocemos, pero Dios, el juez justo, sí lo conoce. El Dios, el juez justo, sí conoce todos los corazones de todos nosotros. Pero hay personas que se atreven a juzgar a las demás personas, tratando de adivinar lo que hay en el corazón de los demás, juzgando, se merece esto, se merece lo otro, o a veces queremos nosotros darle su merecido a los demás.
Pero eso no es una vida de fe. Eso no es una vida de una persona que verdaderamente tiene una fe salvadora, sino solamente una simple profesión vocal. En 2 de Corintios 5:10 dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nosotros no somos los jueces, el juez es Cristo. Nosotros no sabemos lo que hay en la mente de las demás personas. Sí podemos ver las acciones, pero no sabemos lo que hay en los corazones de los demás. Cada uno va a recibir lo que Cristo considere que merece, porque Él sí juzga con justo juicio. Nosotros no. A veces podríamos desesperar, hermanos, al ver que Dios no reacciona ante lo que nosotros consideramos que es una injusticia. A veces quisiéramos que una persona caiga muerta en el momento, tal vez porque ha ocasionado un daño irremediable. A veces podríamos desesperar y desanimarnos porque Dios no responde. Pero Dios sigue con el mismo mensaje, que debemos tener paciencia hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, fíjense, ahí está un grupo de personas que han sido decapitados por causa de Cristo, por predicar la palabra de Cristo. Y miren lo que Dios les dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y esta es la respuesta del Señor. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. A ellos se les dijo: tengan un poquito más de paciencia. Aún ellos habían sido muertos por causa del testimonio, habían sido servidores fieles que dieron su vida por causa del evangelio, y todavía no se había juzgado la sangre de ellos en la tierra, pero iba a ser juzgada, va a ser juzgada. Dios nos provee ejemplos de paciencia y Santiago nos enseña un par de ellos acá. En el verso 10, por ejemplo, dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Como todos sabemos, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento, si ustedes han tenido la oportunidad de leer los libros de los profetas, de hecho hace pocos meses estuvimos estudiando el libro de Jonás, estuvimos estudiando también el libro de Amós, y verdaderamente, hermanos, los profetas que vemos en las Escrituras, los profetas de Dios me estoy refiriendo, no los que dicen hoy en día que son profetas, porque esos no son profetas, sino falsos profetas. Estas personas no eran queridas por la gente, por el pueblo mismo de Dios. ¿Cuál era la razón? Porque les decían la palabra de Dios, y la palabra de Dios no les gusta a todos. La palabra de Dios, hermanos, a las personas no les interesa. Solo a los hijos de Dios les interesa la palabra de Dios. Y mucha gente rebelde, y todavía hay gente rebelde, pero en los tiempos de los profetas, estas personas perseguían a los profetas porque el mensaje no gustaba, porque el mensaje llamaba al arrepentimiento. Solo los falsos profetas, y está registrado en las Escrituras, los falsos profetas les decían a las personas que todo les iba a salir bien.
Solo los falsos profetas les decía paz, paz. Pero Dios dice, no había paz y no va a haber paz. Así que ellos fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron algunos asesinados, pero se mantuvieron fiel y fueron pacientes. Y ellos no recibieron galardones algunos. No vemos a ningún profeta del Antiguo Testamento que viviera en un mega castillo o que tuviera grandes riquezas. Muchos de ellos no tenían ninguna posesión. Y vemos que acá el Señor dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Como ejemplo de aflicción, un verdadero siervo de Dios debe saber que la aflicción es muy probable que va a acompañarle todos los días de su vida. Pero a la vez, la paciencia. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, verso 10, dice de esta manera: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. Felices, dichosos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Porque, hermanos, no podemos evitar que la gente hable mal de nosotros. Pero lo que sí podemos evitar, que lo que digan de nosotros sea verdad. Si alguien habla mal de nosotros, más nos conviene que sea mentira. Pero muchas veces lo que se dice de nosotros es verdad. Pero si es mentira, somos bienaventurados. El Señor dice en el verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón no es acá en la tierra, hermanos, es en los cielos, es en la vida eterna. La Escritura lo dice claramente. Ciertamente vamos a disfrutar de alguna que otra bendición que Dios nos dé, pero eso va a depender de lo que Él quiera darnos en vida. Pero Él no ha prometido grandes riquezas en esta vida. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar, eso no quiere decir que no vamos a procurar tener bienes materiales. Dios no está en contra de los bienes materiales, siempre y cuando nosotros le demos la prioridad siempre a Dios y cumplamos con nuestras responsabilidades. Un creyente verdadero sabe que el sufrimiento está garantizado. Pablo le mandaba a Timoteo, fíjate en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es algo garantizado. 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y dice y habla de su testimonio diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Las promesas de Dios, todas esas maravillosas promesas de las que habla la Escritura, son para la vida venidera. Y vamos a disfrutar una que otra en vida. Pero hay muchas promesas de parte de Dios para la vida eterna, que ni siquiera idea tenemos de cuán grandes y maravillosas son. Pero esto es solamente para los hijos de Dios. Por eso nos manda que tengamos paciencia.
porque grande es el galardón. Ahora se dispone a darnos otro ejemplo y habla acerca de Job. Habéis oído de la paciencia de Job. Todos conocemos la historia de Job, hermanos. Satanás se le antojó desgarrar y hacer pedazos a este hombre. Parece que en el capítulo 1 narra, parece que él había tratado por muchas formas, pero Dios lo tenía protegido. Pero al fin logra convencer a Dios, Dios le da la autorización de dañarlo física, emocionalmente, y le quita también todas sus pertenencias y a todos sus hijos. Él padeció muchísimas cosas. En el verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es un ejemplo de una persona que tiene fe. En medio de la aflicción. Capítulo 13, verso 15, he aquí, este es Job hablando, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, él seguía esperando en el Señor, él tenía paciencia. Tenía un grupo de amigos que no le ayudaban de mucho. Tenía una esposa que en vez de ayudarle le dijo, mejor muérete y maldice a tu Dios. Pero él se mantuvo íntegro en su corazón, afirmado, y claro que él lloraba, claro que él se quejaba, pero nunca atribuyó despropósito a Dios. Nunca maldijo a Dios. Job se mantuvo con el corazón firme hasta el final. Y miren en el capítulo 19, verso 25, también estas son palabras de Job en medio de un terrible sufrimiento de haber perdido a todos sus hijos, todas sus riquezas, había perdido todo tipo de cosas, y no solamente eso, su cuerpo estaba lleno de llagas que le atormentaban día y noche. Y miren las palabras de esta persona que estaba padeciendo muchísimo. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El hombre estaba quebrantado, estaba destruido, pero su fe nunca se tambaleó. Estas son las palabras de un verdadero creyente. Estas son las palabras de alguien que verdaderamente tiene fe, no solamente dice que tiene fe. Lo demuestra con su manera de vivir, con su integridad en su corazón. Alguien que de verdad confía en las promesas de Dios. Alguien que realmente le interesa lo que Dios dice en su palabra. Y finalmente, Santiago menciona las palabras del salmista en el Salmo 35 o algo parecido a eso. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Santiago dice, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dios está dispuesto a ser misericordioso con todo aquel que se acerca a Él. Y Él ha prometido, ha dado grandes y maravillosas promesas a todos los que confían en Él. Es verdad, a veces pareciera que Dios está enojado con nosotros, pero como dice el salmista, que su ira va a durar un rato nada más, pero su favor durará toda la eternidad. Debemos mantenernos firmes, hermanos, apoyándonos en la promesa de Dios, teniendo paciencia, esperando a aquel día glorioso que nuestro Señor Jesucristo vuelva. En Hebreos capítulo 10, verso 33, a los hermanos que les escribe Dios a través de este autor del libro de Hebreos,
estaban pasando persecuciones, sus casas habían sido embargadas, algunos habían sido encarcelados, muchos de ellos estaban dudando de Dios, habían perdido la esperanza. Y lo que les dice el autor de Hebreos es: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta es palabra de Dios, hermanos. Vemos que recurrentemente Dios nos manda a tener paciencia. Grande es el galardón que se nos espera si nosotros nos mantenemos fiel a las promesas que Dios nos ha hecho. Aferrémonos a esas promesas, aferrémonos a esa esperanza, que aunque en esta vida tengamos diversidad de padecimientos, diversidad de necesidades, que estemos cortos en un área o cortos en otra, o porque no podamos tener o ser lo que quisiéramos ser, la verdad, hermanos, es que Dios ha prometido grande galardón si confiamos y permanecemos en Él. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Buen Dios y Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente, Señor, muchas veces nos podríamos desanimar en medio de las dificultades, de las pruebas, en medio de las injusticias, Señor. A veces pensamos que la gente podría estarnos tratando injustamente y nuestro corazón se podría estar llenando de amargura, Señor. Concédenos el privilegio de hacer uso de esos medios de gracia que tú nos has dejado, Señor, para erradicar toda hueste de pecado que hay en nosotros, Señor. Que nuestros corazones se puedan mantener firmes, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que podamos ser pacientes, como dice tu palabra, Señor. Concédenos hacer uso, Señor, de los frutos del Espíritu que están disponibles para todos tus hijos, Señor. Enséñanos, Señor, a desarrollar esa fe, Señor, a soportar las pruebas con paciencia, a esperar con gran expectativa ese día glorioso en que nuestro Señor Jesús venga en las nubes por su iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre nuestra mirada puesta a ese gran evento que es el más importante de toda la historia después de la muerte de Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y que el hecho, Señor, de que tú estás presente en todo lugar, viendo nuestro accionar, Señor, nos mantenga reverentes ante ti, Señor, pensando en ti, Señor, y tratando de agradarte en todo lo que hacemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nos encomendamos a ti. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.